Gracias por lo que se movieron para aquí delante. Desde que nacemos, nosotros estamos bajo autoridad. Usted abre los ojos y se encuentra con un papá, con una mamá, con un abuelo, una abuela, con algún tío. Y durante todo ese tiempo, pues, aprendemos que estamos bajo autoridad, ¿no? Que tenemos que sujetarnos, que tenemos que dejar que nos guíen, dejar que nos orienten. Después crecemos, ya somos unos juveniles, diríamos, somos unos jóvenes, y estamos bajo la autoridad también de profesores y maestros, de directores de escuela y de personas que nos están formando, que están trabajando en nosotros, que nos están enseñando y preparando para la vida. Y nos hacemos adultos y graduamos quizás de una carrera, tenemos un oficio y emprendemos la vida. Y ahora tenemos un trabajo o tenemos un negocio. Y quizás tenemos un matrimonio y estamos en una comunidad, estamos en una ciudad, en un pueblo, y también estamos bajo autoridad porque estamos bajo la autoridad de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, de jueces, de policías y de otros muchos. Y mientras vivimos, estamos bajo autoridad. Eso es normal en la vida. Y es verdad que todas las autoridades que hay y que tenemos sobre nosotros, todas no son buenas o todas no hacen el bien algunas veces. Pero es importante tener autoridad, porque si no tenemos autoridad, si no hay autoridad en ningún nivel, ni en ninguna etapa de nuestra vida, entonces llegamos a una cosa que se llama anarquía. Y la anarquía no es buena. No es buena porque la anarquía autodestruye. Nos autodestruimos si no hay autoridad. Dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces que en ese tiempo, en esa etapa de los jueces, que fueron varios siglos, cada cual hacía lo que le parecía. Imagínense, en un país donde cada cual hace lo que le parece, donde no hay una autoridad, aunque sabemos que los jueces en algunos momentos tuvieron autoridad, pero eran transitorios, eran cosas que venía un caudillo, un líder espiritual, mejoraba las cosas, moría y las cosas volvían a la misma situación anterior, nada buena. Así que es necesario la autoridad, y la autoridad suprema es la autoridad de Dios. Dios es la autoridad suprema que nosotros encontramos, y por lo tanto es una autoridad buena, ¿no? Pero una autoridad que no nos presiona, una autoridad que no nos obliga y que trabaja de una manera distinta con nosotros. Vamos a tratar este tema bajo este título, bajo la autoridad de Jesús. Y Dios usa para llevar adelante su plan, su propósito, su programa. Dios usa hombres y mujeres, usa seres humanos, usa creyentes. Y vamos a leer en el primer libro, primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, unos versículos.
Primera carta a los Corintios, capítulo 3, vamos a leer los versos 5 al 9. Primera a los Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bien, hasta aquí la lectura de esta porción de la palabra que nos está presentando aquí, dice el autor humano, en este caso el apóstol Pablo, dice que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? ¿Qué es un colaborador o quién es un colaborador? Bueno, un colaborador de Dios es toda aquella persona que contribuye de alguna manera para llevar adelante el propósito de Dios de salvación y de perfeccionamiento de la raza humana. Es decir, de salvar a aquellos que van a ser salvos, que van a responder, y de perfeccionar a esos que son salvos para prepararlos para su reino, para la eternidad. Todo el que hace algo que aporta en este sentido se constituye un colaborador de Dios. Ahora, vemos aquí el desarrollo de este pasaje que leímos y el desarrollo de este capítulo, y nos está hablando de dos hombres. Nos está hablando de Pablo y nos está hablando de Apolos. Pablo fue llamado por el Señor Jesús para ser un apóstol, para ser un enviado, para ser un obrero en las manos del Señor. Aunque Pablo hizo función de pastor en distintos momentos, en lugares donde estuvo, la función fundamental de Pablo fue la de misionero. Hay una diferencia entre un misionero y un pastor. El pastor permanece en un lugar por X tiempo. Yo aquí ya casi se van a cumplir 8 años en las distintas iglesias que estuve, y no fue porque yo quise, sino porque Dios obró para que estuviera más tiempo, menos tiempo, por otras circunstancias ajenas a mí, pero en algunas estuve 4 años, 6 años, 5 años, 12 años y 2 años. Así que esas fueron las iglesias que yo pastoreé en mi país. Aquí en Pasadena estuve 4 años como pastor, casi 5, pero bueno, una parte que hacía la función de pastor y no era el pastor,
por X circunstancia. Y en este lugar casi 8 años. Entonces, un pastor está más estacionario y hace una labor que también debemos entender eso, hermanos, que yo pienso que algunos de ustedes lo entienden, no sé si todos lo entienden. Miren, lo que se ve del pastor es el púlpito. Cada vez que el pastor se para detrás de un púlpito, en este caso un atril, un podio, y el pastor enseña, predica, eso es lo que resalta del pastor. Es, digamos, 1 hora a la semana. Quizás si contamos un día de entre semana puede ser un poco más. Pero eso es lo que se ve. Pero el trabajo del pastor va más allá de eso. Va el trabajo de la oración, el trabajo de la visitación, el trabajo de la preparación. Hay una serie de elementos, el trabajo de la consejería, de la exhortación. Y debo decirle que en mi vida he conocido pastores que no han sido buenos predicadores. Es decir, no porque han predicado cosas malas, ni falsa doctrina, pero no han sido predicadores brillantes. No han resaltado en su predicación. Sin embargo, han sido grandes pastores. Porque un pastor, recuerdo un pastor que ya está en el cielo hace mucho tiempo, que hablaba bajito, que casi no lo oían muy los que estaban detrás, y a veces no había micrófono, y que era menudito, delgado, no tenía mucho atractivo, no era un hombre poderoso en la palabra, pero él llegó a enseñar a un equipo de hombres de la iglesia que cuando él comenzó con esos eran jóvenes y esos jóvenes se desarrollaron y se convirtieron en hombres líderes. Y llegó el momento que la iglesia caminaba sola y el pastor estaba detrás, que no se veía. Esa iglesia fue una bendición y ese equipo de hombres, una bendición. Conocí un pastor que inclusive en su tiempo joven fue alumno mío, fue miembro de una iglesia, que después sintió llamado, fue al seminario, se preparó, etcétera, y que predicaba extraordinariamente, preparaba grandes mensajes de Dios y llegó a estar en reuniones de conferencia de cientos de personas con un mensaje que todos le prestaban atención y llegaba. Tenía autoridad en la palabra, pero fue pastor en 2 lugares y fracasó. Es decir, era gran predicador, pero no tenía capacidad de ser pastor, porque el pastor es pastorear y la enseñanza es una parte y no la es toda. Entonces, Pablo era un misionero y por supuesto fue usado por el Señor para darnos tanta revelación y escribir la mayor parte del Nuevo Testamento por inspiración del Espíritu. Y entonces Pablo llega a Corinto. En sus viajes llega a Corinto. Y Corinto es una ciudad muy grande, muy populosa, muy cosmopolita. Y allí él llega a Corinto y procede de Atenas, que es más antigua, que es más conocida, que es más, como diríamos, más capital. Y él predica en Atenas
y solamente dice la palabra de Dios que se convirtieron unos pocos. Dionisio, el Areópagita, Dámaris y unos pocos más. Pero llega a Corinto, se encontró en Corinto con Aquila y Priscila, un matrimonio judío que habían venido de Roma y que los dos trabajaban en lo mismo. Pablo tejía tiendas con sus manos y este matrimonio hacía lo mismo. Se asociaron para hacer su trabajo manual, pero hicieron una labor espiritual. Y dice la palabra de Dios que Pablo estuvo 1 año y 6 meses en Corinto. Y durante ese año y 6 meses predicó primeramente en las sinagogas, como él acostumbraba. Predicó y predicó y predicó varias veces y fue sintiendo, personas fueron atraídas, judíos por el mensaje y también gentiles. Pero después los otros judíos reaccionaron contra Pablo, contra el mensaje del evangelio, y Pablo tuvo que abandonar la sinagoga y se fue para una escuela y allí siguió la labor. Quiere decir que Pablo, Dios lo usó para ganar un buen número, dice la palabra de Dios, eso está en el libro de los Hechos, ustedes lo pueden allí comprobar. Dice la palabra de Dios que creyó gran número de judíos como de gentiles. Y se aglutinó, se formó una iglesia en Corinto. Una iglesia numerosa. Muchos, no me dice cuántos, pero muchos. Inclusive, frente a la oposición que sintió allí, Dios le habló a Pablo una noche en visión y le dijo: no temas, Pablo, yo estoy contigo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esas fueron palabras de Dios a Pablo. Entonces fue usado Pablo allí todo el tiempo que estuvo. Y una de las mayores iglesias, mayor que la de Tesalónica, mayor que la de Filipo, quizás otra que había sido grande era Antioquía. Antioquía de Siria. Acuérdense que hay varias Antioquías. Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia. Y entonces, pero de allí salió Pablo, Antioquía de Siria allí. Salió a los viajes misioneros. Y fue numerosa. La de iglesia de Jerusalén también era numerosa, muy numerosa. Pero bien, fue buena la labor de Pablo. Y algún tiempo después, algunos pocos años después, llegó a Corinto un judío llamado Apolos, que venía de Éfeso. Y había sido instruido, aunque ya él era predicador, pero fue ayudado, instruido por Priscila y Aquila, que se movieron a Éfeso, se establecieron allá, y en la casa de Priscila y Aquila se formó una iglesia en Éfeso. Acuérdense que en este tiempo no había edificios para las iglesias, que las iglesias funcionaban en casas o en otros lugares que tenían otra función, como en una especie de escuela privada de algún maestro. Entonces, pero llega Apolos a Corinto y comienza allí, se establece, comienza a enseñar y a predicar en la iglesia. Debo decirles, porque lo dice la palabra de Dios, que Apolos tenía un enfoque, tenía más, como dicen en español, verborrea, tenía más palabra, tenía más capacidad para la palabra, para la expresión que Pablo. Y como buen maestro,
y una persona fogoso en la Escritura, ardiente en la Escritura. No es que Pablo no lo fuera, pero fue muy útil. No sabemos cuánto tiempo, no me dice la Biblia, permaneció Apolos en Corinto, pero estuvo el suficiente tiempo para hacer un impacto y para instruir, enseñar a esos hermanos, a esa congregación. Entonces, vemos estos dos hombres diferentes, en diferentes momentos. Pablo fue colaborador de Dios porque Pablo sembró la semilla en esa ciudad. Nadie había estado antes que Pablo. Fue el primero. Y hizo un trabajo excelente. Sembró la semilla. Y vino Apolos y regó la semilla que Pablo había sembrado. Es decir, fue usado por el Señor para desarrollar, para instruir, para edificar a la iglesia de Corinto. Entonces, por eso dice Pablo aquí, yo planté, Apolo regó. Pero, ¿qué pasa? El crecimiento lo da Dios. Y Pablo dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, cada uno tenía su carisma, tenía su valor, sus dones, ¿no? Sus capacidades, y Dios los usó a los dos. Miren, la gloria no es para el que siembra ni para el que ciega, ni para el que riega, es para Dios que da el crecimiento. Pero debemos tener presente esto, miren, un colaborador de Dios, de estos hombres o cualquier otro, cualquier instrumento de Dios, es como la tubería que está enterrada en la tierra. Por allá viene la tubería, desde la otra esquina, de la otra calle, no sé cuánto, en una red, viene y llega hasta aquí. Y después aquí está empotrada en la pared. Y llega al baño, llega a la cocina, llega a distintas áreas de la casa o del edificio, y entonces abrimos la llave o el grifo, ¿no? Como le quieran llamar, y ahí está el agua, la preciosa agua, el agua potable. La bebemos, nos lavamos las manos, nos bañamos, tomamos, cocinamos, y nos sentimos contentos, satisfechos con el agua, y a veces elogiamos al agua. ¿Qué agua más fresca? ¿Qué agua más pura? ¿Saben que el agua aquí, que circula aquí en todo Houston, según las normas de la alcaldía de aquí, es agua potable, que usted puede hacer así, poner su vaso y beberla? La mayoría de la gente no lo hace, o muchos no lo hacen. Compra agua embotellada, tiene filtros, etcétera, etcétera. Pero está, diríamos, no sé, garantizada por el gobierno de que usted la puede tomar. Aquí ha habido algunos casos donde ha habido situaciones donde han emitido un aviso de que no beba el agua. Y ha pasado así unos días, unas 2 semanas, y después vuelven a anunciar que ya está apta para. Entonces, pero todo el mundo se regocija con el agua, se siente satisfecho, pero nadie habla de la tubería que está allá en la tierra y viene y está metida en la pared. Nadie elogia la tubería. Entonces, ¿qué pasa? La tubería son los colaboradores de Dios.
El agua es el agua del Evangelio. El agua es Cristo. Y lo que necesitamos es esa agua viva. Esa agua que refresca, esa agua que da vida. Entonces, no hay por qué elogiar a los colaboradores. Llámese como se llame. ¿Qué pasó? Allí dice el capítulo anterior. Allí Pablo dice, he sido informado por los de Cloé, una de las familias de la iglesia, he sido informado que hay divisiones entre ustedes. Le dice a los Corintios en el capítulo 1. Porque miren, uno dice, yo soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolo. Y el otro dice, yo soy de Pedro. No sé qué tenía que hacer Pedro allí, porque nunca había estado Pedro allí en esa ciudad. Y otro dijo, yo soy de Cristo. Entonces Pablo se pone ahí a disertar y dice, pero ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y bueno, les empieza a hablar fuerte a estos hermanos que la mayoría había conocido a Cristo con él. Bien, entonces, hermanos, estos corintios en su mayor parte estaban desenfocados, estaban equivocados, habían puesto la mirada en los instrumentos y no en Dios, en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios que es el Señor de todo. Así que el Señor había enviado a esos siervos, a esos colaboradores, primero Pablo y después Apolo, los había enviado, los había capacitado, porque fueron ahí enviados por el Señor, y la capacidad que tenía cada uno de ellos se lo había dado el Señor. Hicieron la labor que Dios quiso que hicieran, y por lo tanto no había que tomar esos partidos. No había que exaltar a Pablo ni exaltar a Apolo. Dios tiene preparado para cada uno de esos hombres, para cada colaborador y cada siervo y cada misionero y cada pastor y cada evangelista y cada maestro y cada uno que les sirve. Dios tiene preparado un día donde Él le va a recompensar, dice la Biblia. Pero ellos no tenían que hacer lo que hicieron. Ahora, todos nosotros, hermanos aquí, y los que no están aquí, y todos los creyentes, en todo lugar y en todos los tiempos, debemos y podemos ser colaboradores de Dios. Todos debemos y podemos ser colaboradores de Dios. No todos lo somos, pero todos debemos y podemos. Porque miren, el que anuncia el evangelio, no me estoy refiriendo a un pastor, aunque está incluido. El que anuncia el evangelio es un colaborador de Dios. Si tú, hermano, hermana que estás aquí, le hablas a otro de Cristo anunciando el evangelio, eres un colaborador de Dios. Si haces una llamada por teléfono y hablas del evangelio, eres un colaborador de Dios. Si haces cualquier tarea anunciando el evangelio de salvación en Cristo Jesús, eres un colaborador de Dios. Pero si tú oras por los no creyentes, un hermano, una hermana que en su casa dedica tiempo y quizás se pasa media hora, una hora y varios momentos en la semana y estás orando por la salvación de los no creyentes y estás pensando en tus vecinos, estás pensando en los que trabajan contigo, estás pensando en los que tú conoces, estás pensando en parientes tuyos que no son cristianos, pero estás llevándolos en oración a todas esas vidas. Tú eres un colaborador de Dios. Porque cuando tú oras por una persona, el Espíritu Santo está trabajando sobre esa persona. Hay una diferencia
en hablarle de Cristo a una persona por la que no se ha orado, que hablarle de Cristo a una persona por la cual llevamos tiempo orando, porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en esta persona y en esta puede Dios como Señor transformarla de pronto, pero normalmente el Espíritu está trabajando en esta otra vida. Somos colaboradores de Dios. El que instruye y discipula a un nuevo creyente. Las iglesias necesitan discipuladores. Doy gracias al Señor porque he estado en iglesia donde mucho tengo que agradecerle a hermanos que fueron discipuladores. Porque aunque es bueno tener una clase en una iglesia que se llame discipulado, eso es bueno y hace falta tenerla en todas las congregaciones, pero hay otra cosa que es el discipulado que un hermano puede hacer en una vida nueva. Que tú ves a alguien que llegó, bueno, ya sabemos que conoció a Cristo, lo conoció hace poquito en otro lugar, lo conoció aquí, y entonces alguien, una mujer de la iglesia, una hermana, con esta otra hermana o esta joven, y un hermano con este otro hermano, porque lo más correcto es discipular a los del mismo sexo. Y tú empiezas a invertir tiempo con esa persona en conversaciones informales, en visitas, en llamadas por teléfono, y estás hablándole, recordándole, enseñándole, y estás trabajando por meses y meses. Yo recuerdo una hermana que todavía lo está haciendo. Es un poco más nueva que yo, pero todavía lo está haciendo. Y tiene personas en muchos lugares que fueron discipuladas por ella y que han llegado a ser líderes con ese liderazgo natural. Una de ellas está por Europa, por allá, y está dando luz allá, está brillando. Entonces, necesitamos discipuladores. El que da clases a los niños, el que da clases a los juveniles, a los jóvenes, a los adultos, la persona que cuida a los bebés para que sus mamás puedan escuchar la palabra, colaboradores, hermanos, el que alienta en la fe a los que están decaídos y el que ayuda a levantar a uno que ha caído, un hermano, es un colaborador de Dios. ¿Cuántas cosas puedes hacer? El que sirve en diferentes ministerios, ¿cuántas cosas puedes hacer como colaborador de Dios? Cada hermano de la congregación, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada vida puede ser un colaborador de Dios. Entonces, me parece que no es oportuno que alguien se siente solamente a escuchar predicaciones y sea un buen hermano, sea una buena hermana, pero solamente escuche predicaciones y no participe como colaborador de Dios. Porque todos tenemos algo al alcance de nosotros que podemos hacer. Todos, aquí o en la casa o en la calle, todos tenemos algo que podemos hacer como colaboradores de Dios. Ahora, vamos a ver otra cosa que está conectada con esta, porque están entrelazadas. La palabra de Dios me dice que Jesucristo es el Señor de todo, porque es el Señor de esos colaboradores, es el Señor de Pablo, es el Señor de Apolo, de Bernabé, de Silas, de Timoteo, de Tito, de Aquila, de Priscila. Entonces, Él es el Señor de todo. Jesucristo es el Señor
porque Él es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. ¿Seguro? ¿Cuántos están seguros de que Cristo es Dios? Jesucristo es Dios. Es el Señor porque Él es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Ahora, Jesucristo es el Señor porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, dice Efesios. Vayan a Efesios, léanse Efesios, una de las cartas preciosas, importantísimas. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces es el Señor. Es el Señor. Jesucristo es el Señor porque venció el pecado. Vivió una vida aquí, como nosotros, rodeado de pecado, rodeado de tentaciones, porque usted debe saber que Jesucristo tuvo tentaciones. No es solo que el diablo lo tentó en el desierto, fue tentado en el desierto por el diablo, sí, pero no fue la única. No, la Biblia dice, si está, y usted no va a poner en tela de juicio la Biblia, la palabra de Dios, que Él fue tentado en todo como nosotros. Piensa en las tentaciones que tú hayas tenido. Él fue tentado. Él fue tentado. Él fue tentado. Y no te vayas a poner molesto por eso, ni te vayas a engreír. No. Él fue tentado en todo, igual que tú, igual que yo, pero sin pecado. Venció el pecado, venció al mundo. Yo he vencido al mundo. Venció al mundo, este mundo, que es decir, la mundanalidad, el espíritu que hay en la humanidad, ese estilo de vida que hay entre la gente, antidios, aunque digan que son creyentes, aunque sean religiosos, pero es antidios, antibíblico. Jesucristo venció al mundo. Jesucristo venció a la muerte. ¿Alguno de ustedes ha visto algún videíto que hay por ahí? Está muy interesante, de un payaso, el payasito Fermín, donde él estuvo con nosotros aquí el año pasado, trabajando con los niños, o hace meses. Pero él sacó un videíto muy interesante, ¿quién es el más poderoso? Y fue, bueno, pasa largo rato oyendo que lo más poderoso es la lluvia, no es el sol, es el rayo. No, lo más poderoso es la montaña, es la nube, es esto. Y va de un lugar a otro. Y cada uno dice, no, yo no soy el más poderoso. El más poderoso es, y le dice otro, y vaya, y dice, no, yo no soy el más poderoso. Y vaya hasta que lo mandan. No, el más poderoso es la muerte. Más poderoso, entonces va a haber la muerte. Oye, muerte, ¿tú eres la más poderosa? Dice, yo era la más poderosa. Yo era. Todo el mundo me tenía temor. Yo era el que tenía sembrado el terror, pero ya no soy el más poderoso. El más poderoso es Jesús, porque venció la muerte. Ahí concluye. El más poderoso, Jesús. Entonces, Jesucristo venció la muerte y Jesucristo venció al diablo. Ese diablo sabe que está vencido. Ese diablo sabe que le quede poco tiempo. Él está activo y sigue teniendo poder. Sigue teniendo poder. No vayan a pensar que ya se le quitaron los poderes. Él sigue teniendo poder. Pero él es poderoso, pero nosotros tenemos uno que es todopoderoso. Todopoderoso.
Y para el diablo tocarte a ti y tocarme a mí, tiene que pedirle permiso al Señor. ¿Han leído el libro de Job? Para tocar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Y Dios muchas veces da el permiso con un propósito. No quiere decir que no nos ama, ni que nos desampara, pero por eso Él es el Señor. Jesús es el Señor. Él es el Señor porque tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, al final del Evangelio, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Hay que recordárselo, lo tenemos que recordar nosotros y recordárnoslo uno a otro en medio de tu problema, de tu necesidad, de tu escasez, de tu enfermedad, de lo que sea. Él es todopoderoso, tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Tiene poder sobre Estados Unidos y Rusia y Japón, y tiene poder sobre China y todas las naciones, sobre todas las naciones, sobre los gobernantes, sobre las plagas. Tiene poder sobre todo. Y lo que funciona, que vemos por ahí, que hace daño, es porque Él lo permite con un plan. No es que se le escapó de las manos. Entonces, mis hermanos, dice primera a los Corintios 8:6. Sería bueno que lo buscaran. Primera carta a los Corintios 8:6, capítulo 8, verso 6. Muy importante este verso. Dice así, primero a los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Miren, este versículo no me está diciendo que Jesús no es Dios. Hay varios versículos que textualmente, uno está en Romanos, también en Primera de Juan, hay varios que dicen que Jesús es Dios. Pero aquí está expresando, porque el Padre es superior, lo dice el mismo Jesús, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, y hay una autoridad dentro del seno de Dios. Ahora bien, Jesucristo es el Señor de toda la humanidad, de todas las naciones, de los que están allá en el centro del Amazonas, en Brasil, los que están en el centro de África, en selvas, los que están lejos de este tipo de civilización. Jesucristo es Señor de los que están viviendo en medio de París, de Londres, de Nueva York. Jesucristo es Señor de toda la humanidad. Y fíjese que nos dice Filipenses 2:11, me gusta muchísimo ese capítulo 2 de Filipenses, porque comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no tuvo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero ¿qué dice allí? El versículo 11 dice que al final toda rodilla se doblará delante de Jesús y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ahora piense un momento en esto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y piense. Ahora mismo piensa en una persona, en varias personas. Piensa que quizás ya no está aquí, o sí está aquí en la tierra, o ya se fue. Piensa en un líder, en un gobernante, en un general, en un
emperador, no sé qué, un artista, es un deportista famoso que no conoció a Cristo, que no le interesó para nada y ya se fue, o al momento está así, no se ha ido todavía, pero está en veremos. Piense que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay una persona. A ver, los que están aquí, ¿quién ha doblado alguna vez su rodilla para orar? A ver, levanten la mano. Yo la he doblado. ¿Usted ha doblado la rodilla alguna vez? A ver, los que estamos aquí, ¿tú has dicho que Cristo es el Señor? ¿Se lo ha dicho a Dios? Nosotros lo hemos hecho. Ahora, pero toda esa gente que jamás han doblado la rodilla y que nunca han dicho Cristo es el Señor, lo van a hacer. ¿Lo creen? Lo van a hacer y temblando, temblando de miedo, lo van a hacer, pero lo van a hacer. Porque el Dios de los cielos lo dice y Él es el que gobierna. Él es el que gobierna. Entonces, Jesucristo es el Señor de la iglesia. Aunque es la cabeza de la iglesia y es el esposo de la iglesia, pero Jesucristo es el Señor de la iglesia. La iglesia es creada por Él y para Él. Él dice, mi iglesia. Nunca me ha gustado que me digan la iglesia de Santiago. En ningún tiempo. Yo no soy dueño de ninguna iglesia. Nunca. Ni me gusta decir la iglesia de fulano ni la iglesia de Mengano. Es la iglesia de Cristo. Que esté presidida allí por ese pastor. Amén, está bien. Pero no es la iglesia de, sino es la de Cristo. Entonces, Jesucristo es el Señor de mi vida y es el Señor de tu vida, hermano. De mi vida y de tu vida. Sí, debes saberlo. Es el Señor de mi vida y de tu vida, porque Él determina los pasos de nosotros. Miren, hermano, yo nunca pensé vivir en los Estados Unidos. Desde que crecí y estudié y fui pastor, yo no soñé con vivir en los Estados Unidos. Yo no soñé con vivir en Texas. Yo no soñé con vivir en Cypress. Y no soñé con ser pastor aquí. Entonces Dios guió las cosas y me trajo a Estados Unidos, y me trajo a Texas, y me trajo aquí, y Dios quiso que yo fuera pastor aquí. Yo era pastor allá, en el otro lado de Houston, ¿verdad? Y podía haber estado allá 10 años, 15 años, no sé. Las circunstancias que yo no controlé hicieron que yo viniera para acá. Entonces, ¿quién maneja eso? ¿Ustedes creen en la casualidad? No existe la casualidad. No existe. Si tú estás aquí es porque Dios ha guiado que estés aquí. Y Dios ha guiado muchas cosas o todas las cosas de tu vida. Él las ha guiado. Entonces por eso Él es el Señor. Y sepan una cosa. Él abre puertas y cierra puertas. Abre puertas para ti y para mí. Y las que Él cree que no, las cierra. Y a veces tú piensas, ay, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Esta puerta se me cerró, ¿qué pasó? Te la cerró el Señor. Te la cerró el Señor. Pero yo quiero hacer algunas preguntas. Ustedes como creyentes han tenido tropiezos en sus vidas. Como creyentes han tenido reveses en su vida. Después de ser cristianos. Caminando, buscando de Dios, y han tenido reveses y tropiezos. A ver, yo lo he tenido. A ver, ¿quién lo ha tenido? A ver si yo soy el único aquí que lo he tenido. Han tenido reveses, han tenido fracasos. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿por qué ocurrieron esos reveses, esos fracasos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en esa área y en ese asunto
no consultaron al Señor. Levanten la mano todos los que están aquí y creen que Jesucristo es su Salvador. Amén, gloria a Dios. Pero la otra pregunta, no le voy a pedir que levanten la mano. Respóndase usted mismo. ¿Tú crees que Jesucristo es tu Señor? ¿Crees que Jesucristo es tu Señor? Miren, son dos cosas diferentes. Jesucristo es mi Salvador porque pagó por mí en la cruz y al creer en Él se me perdonan mis pecados, se me hace una persona nueva. Así dice la Escritura, así dice el Evangelio. Pero Jesucristo es el Señor cuando gobierna todos los aspectos de mi vida. Porque ustedes y yo, ¿cuántas veces hacemos cosas que no consultamos con el Señor? No la consultamos. Mire, cambiamos de trabajo, no oramos primero. Señor, ¿qué tú crees de este otro trabajo? ¿Ustedes creen que Dios les habla? Dios habla de muchas maneras. Dios habla por la palabra. Dios habla por la palabra. Cuando tú la lees y la estás leyendo, Dios habla por la palabra. Y Dios habla al corazón y habla a la mente. Y puede aún excepcionalmente hablarte hasta en el oído. Dios habla. Como dijera alguien, Dios habla, pero el problema es que los hombres están sordos. Entonces sí, Dios habla. Tenemos que consultar, hermano. El que se va a casar o el que tiene deseo, interés de buscar una compañera, un compañero, y es un cristiano, no debe consultar al Señor y decirle, Señor, estoy orando por un compañero, por una compañera. O Señor, ¿qué tú crees de esta persona? Tengo interés en esta persona. Pero debe decírselo de verdad a Dios en un día, varios meses, no sé, para que Dios le diga sí, no. El que va a comprar una casa, Señor, ¿qué tú crees de esta casa? A mí me gusta, Señor, creo que el precio está bueno, el lugar está bueno, pero ¿qué tú crees? ¿Sabes que Jesucristo te puede decir no? No es lo que quiero para ti. Te lo puede decir. Si tú eres cristiano y crees en lo que la Biblia dice, te lo puede decir. Un trabajo o un negocio que tú quieres emprender y el Señor lo consultas. Señor, me quiero ir de vacaciones a California. O me quiero ir de vacaciones, no sé, ¿a qué parte? A otro lado. Quiero pasarme una semana, unos días, no sé. Señor, tengo este deseo. ¿Qué tú crees, Señor? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te parece que es lo mejor? A lo mejor el Señor te dice, te habla distinto y te cambia el rumbo, ¿no? O te cambia la fecha. Así es cuando Cristo es el Señor, que nosotros consultamos cosa por cosa. Y como consultamos, después que ya Dios nos habla, que nos ha dicho, la otra cosa es si vamos a obedecer o no. Ya nos habló, ahora la cuestión es si obedezco o no obedezco. Charles Stanley dice en un testimonio que él le chocaron el carro y pensó, bueno, voy a tener que comprarme un carro. Y él estaba pensando, ¿qué carro? Y bueno, empezó después de un tiempito a ir a varios dealers y llegó a este dealer y al otro y llegó a un dealer y vio un carro y dice, oh, me gusta este carro. Me gusta este carro, se montó en él, abrió las puertas y todo eso, ¿no? Y entonces después, pero allí sentía algo que no le daba libertad. Y se fue y estuvo orando al Señor y el Señor le dijo en su corazón, no, ese carro no. Y bueno, Señor, si tú dices no, no.
Y pasó un tiempo y dice un hermano de la congregación, pastor, ¿qué le pasa que está sin carro? Dice, no, es que estoy orando y el Señor no me ha mostrado el carro. Y entonces dice, pastor, ¿y qué tipo de carro quiere usted? Él no estaba buscando un carro de lujo, pero ¿qué? No, un carro así, mire, parecido a ese. Y le enseñó un carro. Y a la semana siguiente le dijo, pastor, venga acá. Y le dijo, mire, ahí está el carro. Le regaló el carro. Carro nuevo. No era de uso, era nuevo. Dice, y el carro que me dieron era mejor que el que yo había pensado comprar en el dealer. Entonces, pero él se dejó guiar. Dice que otra vez una persona le dijo, cristiana, le dijo, pastor, mire, quiero regalarle una casa. Pero la casa no estaba hecha. Y quiero regalarle, mire, pastor, en tal lado. Dice, un lugar precioso por allá por, no sé si por Carolina del Norte, del Sur. Lugar precioso. Y entonces el hombre ya había hablado con un arquitecto y alguien para que le hiciera la casa. Mire, pastor, así, de esta forma. Y usted diga las cosas que le gusta de la casa. Y él decía, maravilloso, esto está maravilloso, me gusta la idea. Y él se sintió al principio emocionado, pero cuando se ponía a orar a solas en su habitación, el Señor le decía, Charlie, yo no quiero que tú aceptes esa casa. Bueno, Señor, y volvía y dice, Charlie, no quiero que aceptes esa casa. Y así Dios le habló varias veces hasta que dijo, bueno, ya sé que Dios no quiere que yo acepte la casa. Ahora dice que le costaba trabajo hablar con ese hermano para decirle que no. ¿Eh? Porque oiga, que a usted le vayan a regalar una casa. Y bueno, él le pidió a Dios que lo ayudara y por fin no aceptó la casa ni tuvo la casa. Humanamente era una cosa preciosa, maravillosa, un tremendo regalo, algo no soñado. Pero no era el plan de Dios. En el cielo, el Señor le va a dar la explicación por qué. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vemos las cosas que me parece, que me gustan, pero consultamos con el Señor? Me respondió Dios, estoy caminando en camino firme. Si lo hacemos así, hermano, no hay fracaso, no hay revés, no hay cosas que salga mal. Cuando nos han salido mal las cosas es que nosotros lo hicimos en nuestra carne, en nuestra mente, pero no en la de Cristo. Y en esa decisión que tomamos, fuimos nosotros nuestro Señor, no Cristo. Muchísimos cristianos en todo lugar son salvados, Cristo es el Salvador, pero no tienen a Cristo como Señor. Ellos son sus propios señores. Ahora, consultamos con el Señor antes de dar los pasos y obedecemos al Señor cuando Él nos responde bien. Recuerda que dentro de la voluntad de Dios no hay fracaso, ¿verdad? Eso es algo bien dicho. Deja que Cristo sea el Señor de tu mente, el Señor de tu corazón, el Señor de tus planes, el Señor de tus sueños, el Señor de toda tu vida. Déjalo a Él. Dale la rienda a Él. Mira, toma así y dile, mira Señor, aquí está. Toma la llave de mi casa, toma la llave del carro, toma la llave de mi vida. Todo completo. Administralo tú. Dirígelo tú. Ahora, hermano, y termino. Puedes ser un colaborador de Dios. Tú puedes ser un colaborador de Dios. Debes serlo. No te quedes en los bancos oyendo y oyendo y oyendo. Únete de alguna manera, aquí en la iglesia, en la calle, en tu casa, donde sea que tú seas
un colaborador o colaboradora de Dios. Por otro lado, ten a Jesucristo como el Señor de una manera práctica. No que Él es mi Señor, no, práctico en cada paso que da. Y todos los días, algo cotidiano. No un día, no una decisión de una vez, sino todas las decisiones, que Él sea el Señor. Hermano, vamos a estar seguros de una cosa, lo que Dios va a hacer con nosotros, contigo y conmigo. Dios les bendiga. Amén.